o ponen una mayor resistencia al flujo, es decir, va a pasar menos fácil el humor acuoso a través de esta parte de la trabécula. Es decir, va siendo como un colador que se va haciendo cada vez más específico, ¿no? O sea, va pasando de más a menos y cada vez menos hasta que llegamos a la parte yuxtacanalicular, que es la parte, digamos, donde, como vemos en la imagen, las células están más adosadas una al lado de la otra, entonces hay menos paso de humor acuoso. Esta parte yuxtacanalicular también es llamada cribiforme y está en contacto directo con el canal de Schlemm. En la siguiente diapositiva se va a ver la imagen. Básicamente es esta unión entre esta malla esclerocorneal y el endotelio del canal de Schlemm. Va a estar formado por células integradas en una densa matriz extracelular y tiene estrechos espacios intercelulares, es decir, son muy pequeños, entonces ofrece aún más resistencia al drenaje del humor acuoso. Aquí esta es la imagen que les comentaba, vemos cómo toda esta es la malla trabecular y con colores lo podemos ver dividido, ¿no? La parte uveal, que tiene los orificios más grandes, la córneo-escleral, que la tiene los más pequeños, y la yuxtacanalicular, que es la más pequeña de todas, que es la que filtra, digamos, más. Y adosado a esta parte yuxtacanalicular, pues está el canal de Schlemm, que tiene su canal de salida. Tenemos la esclera y aquí está el músculo ciliar. Igualmente en esta imagen se puede ver, esta es la malla uveal, y esta que está en más directo contacto con el canal de Schlemm, pues es la yuxtacanalicular. El número D, es el canal de Schlemm. La otra estructura más bien que tiene que ver con el drenaje, pues es el que ya mencioné, el canal de Schlemm, fue denominado así por el investigador Friedrich Schlemm, y es un conducto circunferencial situado dentro de la esclera perilímbica, tiene una pared interna y una pared externa. La pared interna está tapizada por células endoteliales que son fusiformes, irregulares y que básicamente van a generar grandes vacuolas o vacuolas gigantes que parecen transportar el humor acuoso por medio de poros intracelulares. Aquí podemos ver cómo está ubicado el canal de Schlemm y cómo adosado a él pues está la malla trabecular y está justo en esta parte del ángulo iridocorneal. Aquí podemos observarlo. También me pareció importante, me pareció bonita esta imagen porque tal vez en un diseño 2D pues no podemos dimensionar tanto cómo es que están ubicadas las estructuras anatómicas, y aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo el canal de Schlemm está alrededor de todo el iris, está en toda la periferia. Vemos cómo lo rodea. Y aquí es otra imagen donde también tenemos el canal de Schlemm y esta que es la malla trabecular. Esta es otra última imagen. Aquí se ve el canal de Schlemm y esta que se representa por medio de óvalos azules, pues es la malla trabecular. La pared externa, ya vimos que la pared interna del canal de Schlemm pues tiene vacuolas, la externa está recubierta por células planas, lisas, que tienen orificios para formar justo los canales colectores, que dejan el canal de Schlemm en ángulos oblicuos y conectan directa o indirectamente con las venas epiesclerales para que sea el drenaje del humor acuoso. Su luz va a estar normalmente dividida en 2 o 4 conductos por medio de tabiques que forman estos conductos colectores. Entonces, este drenaje de humor acuoso va a pasar de la cámara posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior, desde donde sale del ojo a través de 3 rutas, que uno es la ruta de drenaje trabecular, que es el 90% del humor acuoso drena ahí, el drenaje uveoescleral, que es un 10%, y también un poco, muy poco, es el drenaje a través del iris. En esta imagen podemos ver justo estas 3 rutas de drenaje del humor acuoso, que la primera, la A, podemos verla, es esta flecha, digamos, más grande, que está drenando justo en este ángulo iridocorneal. Es el drenaje trabecular. El humor acuoso atraviesa el trabeculado, es decir, la media trabecular, hacia el canal de Schlemm, y de ahí pasa a venas epiesclerales, y es una ruta de gran volumen y es sensible a la presión. Recordemos que el 90% del drenaje se da a través del drenaje trabecular. El B, o la ruta B, que esta flecha que vemos aquí, que es un poco más corta, es el drenaje uveoescleral, en donde el humor acuoso pasa a través de la parte anterior del cuerpo ciliar, pasa al espacio supracoroideo y se drena a la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclera. Por último, pues el iris es que el humor acuoso restante
los remanentes, digamos, se drenan pues a través del iris. Y aquí traigo un video que es de justamente este proceso de cómo entra y cómo se va drenando. To understand how glaucoma develops, we must first understand how fluid circulates within the eye. Fluid is produced inside of the eye by a structure known as the ciliary body. This structure is located just beneath the iris. The fluid then travels through the pupil and exits via the eye's drainage system, called the trabecular meshwork. In a healthy eye, there is a normal balance between the fluid that is made in the eye and the fluid that leaves the eye. Therefore, this fluid creates a relatively constant and healthy pressure within the eye. This pressure is needed to keep the eye inflated, nourished, and functioning properly. This is what we mean by the eye pressure, and your eye doctor measures it routinely. Y aquí hay algo muy importante que menciona el video al final, que este flujo correcto entre de dentro del ojo hacia afuera del ojo es lo importante, que mantiene una presión intraocular correcta y hace que nuestro ojo funcione de manera adecuada. Entonces, cuando este flujo de humor acuoso no sucede de manera correcta, es cuando sobrevienen las enfermedades, ¿no? Como en este caso, pues el glaucoma. Y esto es lo que como que refuerza lo que acabo de decir, que la presión intraocular va a ser el resultado entre un balance de la producción y la acción del humor acuoso. Y la relación de estos dos factores está dada por la ecuación de Goldman, donde la producción del humor acuoso es igual a la presión intraocular menos la presión venosa epiescleral, que normalmente es de 8 a 10 milímetros de mercurio, por el flujo de salida del humor acuoso por la vía trabecular, más el flujo de salida del humor acuoso por la vía uveoescleral. Y si despejamos, digamos, la presión intraocular, vemos que hay una relación directa entre el acuoso que se produce y el flujo de salida de humor acuoso por la vía trabecular y pues por la vía uveoescleral. Es decir, entonces, si hay algún problema es decir, se produce de más el humor acuoso, va a haber un desequilibrio de la presión intraocular, pero también si se está eliminando de menos el humor acuoso, también va a haber una afectación a nivel de presión intraocular y también sobrevendría una enfermedad. Ahora, el glaucoma en general, puede ser dividido en glaucomas primarios, glaucomas congénitos y glaucomas secundarios. Espérame, los glaucomas... Juliet, vas bien. Nada más que aquí, ¿sí entendieron la cuestión de la producción del humor acuoso, muchachos? Porque dependiendo de eso es que van a entender por qué hay un glaucoma congénito, por qué hay un glaucoma crónico de ángulo abierto, por qué hay un glaucoma de ángulo cerrado, por qué en algunas ocasiones es un tratamiento y por qué en ocasiones es otro. Entonces, la parte de la fisiología, que ese video está muy bueno, es que ya lo hemos estado platicando en clases anteriores, es cómo el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar va a producir el humor acuoso. El humor acuoso va a pasar primero a la cámara posterior, de ahí se va a la cámara anterior, va para la pupila y regresa. Y tenemos dos vías de filtrado, uno que va a ser la trabecular, que es la más importante, y la otra es la uveoescleral, que es la que menor drenaje tiene, o es la que menos, en dado caso nos importa, porque el filtrado en esa área es menor. De ahí depende la fisiopatología para lo que va a hablarles ahorita Juliet, pero sí quiero que les quede clara esta parte que les acabo de mencionar. ¿Sí? Bueno, continúa Juliet. Sí, doctora. Bueno, la clasificación entonces habíamos dicho que es en glaucomas primarios, congénitos y secundarios. Los primarios pueden ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Pueden también dividirse dependiendo de cómo se presentan, en agudos, intermitentes o crónicos. El glaucoma congénito puede ser primario o puede ser relacionado con anomalías congénitas, y el glaucoma secundario igualmente puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. En este caso, pues nosotros vamos a hablar específicamente del glaucoma de ángulo cerrado.
Primero, para entender el glaucoma de ángulo cerrado hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. El primero es el cierre angular. El cierre angular se define como la presencia de un contacto físico entre el iris, como lo podemos ver aquí en la imagen, el iris y la malla trabecular, que se localizaría aquí más o menos, ¿no? Entonces, el cierre angular hace referencia a eso, a que hay un contacto anormal, obviamente, entre el iris, la raíz del iris, con la malla trabecular, impidiendo que haya un drenaje del humor acuoso, porque como lo vieron en el video, justo aquí está la malla trabecular por donde está eliminándose el 90% humor acuoso. Entonces, si el iris se adosa o se junta con esta malla trabecular y digamos que la tapa, pues entonces no puede ser eliminado el humor acuoso y entonces, en consecuencia, aumenta la presión intraocular y sobreviene un glaucoma. Este contacto iridotrabecular, es decir, entre iris y trabécula, o este cierre angular, puede ser de dos tipos, puede ser aposicional o sinequial. Cuando es aposicional, es un contacto reversible, es decir, que podemos eliminarlo, ¿no? Pero cuando es sinequial, ya hay lesiones donde, o partes donde hay una unión permanente entre iris y trabécula, lo cual pues ya ven, sería más complicado. Sin embargo, es importante decir que un cierre angular no es sinónimo de un glaucoma directamente. Más adelante se puede ver cómo puede haber sospecha de cierre angular o cierre angular y después sobreviene un glaucoma cuando ya hay afectación del nervio óptico. La amplitud angular, por otro lado, hace referencia a el grado de separación que existe entre estas dos muy importantes estructuras de las que vamos a hablar, que es iris y malla trabecular. Como lo podemos ver en la imagen, puede ser una amplitud grande como 45 grados o una muy pequeña como 20 grados. Esta amplitud angular, si se mantiene muy estrecha o tenemos un ángulo muy estrecho por mucho tiempo, pues condicionaría o sería un factor de riesgo para la generación de un glaucoma de ángulo cerrado. La clasificación anteriormente del glaucoma de ángulo cerrado era en base a la presentación de signo, es decir, en agudo, subagudo y crónico. Sin embargo, actualmente esta clasificación cambió y según la Asociación de las Sociedades de Glaucoma Internacionales, ahora dividimos al glaucoma de ángulo cerrado en tres. Primero, sospecha de cierre angular primario o SCAP, el cierre angular primario como tal, que se llama CAP, o el glaucoma por cierre angular primario, o también llamado CAC. Okay. En el primero... perdón, Juliet. Nos vamos a quedar ahí. Mañana lo vamos a ver. Ahí va. Acuérdense que les he estado diciendo, o les he venido diciendo, que sus prácticas, muchachos, es porque ya deben de traer conocimiento, que deben de estar estudiando, porque me molesta pasar osos frente a los pacientes. Entonces, si yo no mal recuerdo, les dije que las herramientas que tenían que llevar a clínica eran su oftalmoscopio, su lámpara de bolsillo y una regla de 10 o 15 centímetros. ¿Lo dije o no lo dije? Sería esas tres cosas, ¿no? ¿Katia? Sí, doctora. Pues hoy nada más me llevaron el oftalmoscopio. Y resulta que no llevaban ni lámpara de bolsillo ni la regla. Ya los que han ido saben de que checo el paciente, hago como que una muestra de lo que hay que hacer durante la consulta, y cuando les digo checa el paciente, o sea, es todo, muchachos, todo lo que ya hemos visto en clase. O sea, cómo describimos anexos, cómo describimos segmento, y si viene dilatado el paciente, por ende tienen que checar el fondo de ojo. Yo ya no se los tengo que estar diciendo, porque se supone que las clases teóricas que dimos fue para introducirlos al campo clínico. Si ustedes no aprovechan el tiempo que tienen en clínica, que de por sí están pasando, creo, una vez al mes, o no tengo ni idea, están diciendo oportunidad oftalmológica y se han dado cuenta que no nada más es una, es misceláneo lo que me toca. Puede ser un glaucoma, que es lo que más que Octavio y el compañero que fue con Octavio vieron. Las tres patologías más frecuentes es catarata, glaucoma, retinopatía diabética.
Alguno otro le tocó lo de vías lagrimales, les tocó inclusive ver un sondeo de vías lagrimales, les ha tocado orzuelos, les ha tocado pterigiones, les ha tocado, ¿qué otra cosa? Orbitopatía tiroidea. Entonces, muchachos, o sea, tienen que aprender a ser autodidactas. Yo no se los voy a estar diciendo todo, ¿sale? Porque es muy extenso nuestro temario. Son bases, son fundamentos, pero la profundización para adquirir el conocimiento depende de ustedes. Y la única forma que lo van a hacer, porque lo están viendo y para que lo aprendan, es sobre paciente. Pero si no estudian, es como si los pusieran en un cuarto oscuro. Entonces, hoy realmente me decepcionó el equipo que pasó, porque apáticas, cero iniciativa, cero conocimiento, no llevar el material que se requiere. Entonces, de plano, o sea, sutilmente les dije goodbye y tienen examen mañana, ¿eh? Porque también se los dije, si los equipos que van pasando no estudian, es el reflejo de todo el grupo. Le están dando prioridad a otras materias. Entonces, mañana tienen examen de oftalmología, hasta lo que les dijo hoy Juliet. Porque les dije, esto va a depender de la respuesta que yo tenga de ustedes. No